Hoy vamos a hablar de dinero. El año pasado yo tuve un aumento de 26% en mi sueldo bruto, mi ingreso bruto con el negocio, y quiero hablarte de cómo yo pude diversificar mis ingresos y aumentar ese sueldo en el 2024. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo, un espacio en donde hablamos sobre creación de contenido para que puedas crear contenido de una forma auténtica, sostenible y estratégica, y así poder aumentar el impacto y la visibilidad de tu marca y tu podcast. ¿Cuánto dinero yo hice en el 2024? Lo cierto es que no te voy a decir exactamente cuánto hice por varias razones. Una de ellas es que cuando yo veo otros creadores de contenido que están compartiendo su breakdown del ingreso de su año, a veces me frustra un poco porque como no estoy ahí, esto puede ser el impostor syndrome, el síndrome de impostor que está presente durante ese momento, pero como no estoy ahí, pues a veces me frustro porque me falta cosas por hacer para llegar a esa meta. No obstante, a la misma vez me alegro porque veo otros creadores de contenido que están haciendo cosas similares a las que yo estoy haciendo y lo están haciendo. O sea que es mitad un poco frustrante y mitad inspirador. Entonces quiero enfocarme en el lado inspirador, por lo cual no te voy a estar diciendo cantidad para que te enfoques en la estrategia que está detrás de cómo podrías diversificar tus ingresos para que sí puedas aumentar tus ingresos. Entonces, el año pasado yo tuve 7 fuentes de ingreso. Esto no siempre ha sido así. Yo desde que comencé mi carrera, mi negocio hace un poco más de 10 años, sí he tenido varias formas de generar ingresos. Cuando yo comencé como fotógrafa tenía ingresos generados por medio de dar clases en la universidad, aunque eso no era de mi negocio, pero eso sí sigue siendo una fuente de ingreso. Pero específicamente de mi negocio tenía ingresos generados por parte de los clientes que trabajan conmigo, así como el ingreso que yo generaba por ser fotógrafa asociada dentro de un estudio y la producción de contenido de YouTube para ese estudio. O sea que tenía varias fuentes de ingresos en aquel momento. Y a lo largo de los años ha cambiado la cantidad de ingresos, así como el tipo de ingreso que estoy recibiendo, el tipo de ingreso que estoy generando, porque a lo largo de estos 10 años mi negocio ha cambiado bastante. La fotografía ya no es la fuente principal de ingresos para mi negocio, y a lo largo de sobre todo los pasados 5 años desde la pandemia, fue cambiando de una forma drástica y bastante, yo diría que rápido, porque desde el 2020 hacia acá yo he estado en varias fases de pivot, varias fases de cambio en donde ya a raíz de la pandemia, primero, mi negocio de fotografía se vio afectado porque pues yo era fotógrafa de boda y ocurre la pandemia, no puedo hacer más retratos, o sea que eso tuvo un impacto significativo en mis finanzas. Y entonces a la misma vez durante ese tiempo yo estaba ya en ese cambio de pues dejar la fotografía. Ya lo había pensado, pero pues la pandemia lo obligó un poquito más, y ver cuál sería ese nuevo paso. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con clientes de coaching, en donde yo le ofrecía servicios de mercadeo, de marketing, a distintas organizaciones sin fines de lucro. Y hasta el sol de hoy, ese tipo de ingreso es el ingreso, mi fuente principal de ingreso en el negocio. Y entonces, el año pasado tuve 7 fuentes de ingreso. La primera de ellas fueron los retainers de servicio, o sea, los servicios recurrentes. También tuve fuentes de ingresos por medio de lanzamientos, de coaching, de sesiones estratégicas, ingresos pasivos por medio de plataformas educativas en donde yo tengo un curso y a raíz del consumo, la cantidad de minutos consumidos de ese curso, entonces yo recibo una comisión a cambio. También otra fuente de ingresos lo es el mercadeo de afiliación. Tengo también bajo una categoría los talleres y presentaciones que ofrecí el año pasado. Y por último, servicios de fotografía. Aunque este es bien poquito, yo creo que esto es menos de un 2% del total de mis ingresos. Tengo uno que otro cliente de fotografía a lo largo del año, mayormente clientes que ya habían trabajado conmigo o clientes que fueron referidos por otros clientes. De todo esto, mis retainers siguen siendo la base principal de mis ingresos, lo que me da estabilidad financiera, porque entonces al yo saber que estos gastos esenciales operacionales de mi negocio ya están siendo cubiertos por esos retainers, entonces tengo más flexibilidad para tratar otras cosas, para tener tiempo para desarrollar un proyecto, un curso nuevo, crear más contenido, ver qué otras formas puedo diversificar mi ingreso, cómo puedo simplificar las cosas también, porque no siempre todo es más. A veces menos es más. Y una de las cosas que estoy trabajando, que es una de las cosas que tengo como meta este año, es simplificar cómo yo estoy generando mis ingresos. Y entonces, de esa forma, aumentar la cantidad de ingresos que recibo, pero con menos categoría, menos fuentes, así que más enfocado.
en general. Dentro de todo esto, cuando me senté a ver la data y la información del año pasado, mis finanzas, una de las cosas que más me sorprendió fue que YouTube se convirtió en mi segunda fuente principal de ingresos. Y eso fue gracias al podcast, gracias a este podcast, a Bloom Creativo Podcast. Lo que comenzó como un proyecto de prueba, a ver cómo yo me iba a sentir creando contenido en español, creando más contenido, cuál iba a ser la estrategia detrás, cómo lo iba a conectar con el negocio, todo eso que lo menciono en el episodio 100, que bueno, ya vamos por ciento tantos episodios, o sea que lo que comenzó como un proyecto de prueba se ha convertido en una fuente que ahora me genera ingresos de una forma más frecuente, no consistente al momento, pero sí frecuente. Y entonces eso es una de las cosas que me llenó de tanta ilusión, porque entonces estoy viendo resultados del contenido que estoy creando y lo estoy viendo no tan solo en el crecimiento de la audiencia, en el crecimiento del canal, pero resultados por medio de ingresos. Y al momento en que estoy grabando este episodio, mi podcast, mi canal de YouTube no está monetizado directamente con YouTube o con alguna plataforma de hosting. O sea, yo no recibo dinero por parte de YouTube al momento por parte del YouTube Partnership Program por los anuncios que se puedan estar mostrando mientras estás viendo mi contenido. Esa es una de mis metas para este año, llegar a la monetización del canal. Así que si me puedes ayudar, te lo voy a agradecer. Que si te gusta este tipo de contenido, aún no te has suscrito al canal, dale like, suscríbete si me estás viendo en el canal de YouTube y suscríbete en la plataforma de podcast, donde sea que me estés escuchando, y déjame saber cómo puedo apoyarte en la creación de tu contenido. Déjame saber en los comentarios. Y al YouTube convertirse en esa segunda fuente de ingresos para mí, quiero redoblar esos esfuerzos este año y eso es parte de mi estrategia para el 2025. Otro dato importante en relación a YouTube y mis finanzas es que YouTube no tan solo se convirtió en esa segunda fuente de ingresos, sino que también fue la tercera fuente de leads, representando un 20% del total, y la segunda en conversión. Eso significa que la audiencia que yo tengo aquí en el canal, que llega a través de mis vídeos, no tan solo consume el contenido, sino que también toma acción. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo tengo varias fuentes de ingreso y varias fuentes de lead, varias formas en que las personas pueden llegar a mí, ya sea por medio de la descarga de un documento, de una guía gratuita que descargan y ahí los añado a mi listado de correo electrónico, o que quizás fueron referidos por un cliente anterior y entonces de ahí se convirtieron en clientes. O sea, todo esto son formas en que tú puedes tener leads, en que te llegan esos posibles contactos que luego podrían convertirse en clientes. Cuando hablamos de las finanzas en general pueden ser un tema bastante abrumador, sobre todo si no te gustan los números, si no te gusta bregar con calculadoras y cuenta madre de los números, porque puede ser bastante. Y no obstante, son clave para el sostenimiento saludable de un negocio. Entonces, estamos viviendo en lo que es el creator economy, la economía de creadores, y algo importante dentro de este proceso en que estamos viviendo es que no debemos depender de una sola plataforma. Y quiero hacer una pausa en esto porque quiero hacer un hincapié, porque es importante que reconozcas que, en el caso mío, si YouTube ha sido clave en el crecimiento de mi negocio, también tengo claro que no puedo depender 100% de esa plataforma porque no la controlo. Yo no soy dueña de YouTube, no controlo Facebook, no controlo Instagram. Entonces, yo tengo que ver cómo yo puedo tener control de esa audiencia, tener control de cómo yo puedo generar ingresos. Y ese es el propósito de este episodio, es que veas cómo ese contenido está conectado a lo que tú estás haciendo, a tus esfuerzos, a tus productos, a tus servicios, y cómo tú puedes obtener control de ello. Otro ejemplo de por qué es importante no depender de una sola plataforma lo podemos ver con lo que está pasando en los Estados Unidos con TikTok. A principios del año hubo menos de un día en donde TikTok no estuvo disponible, y todavía hay muchas cosas que están en el aire todavía en relación a TikTok, pero eso puede afectar a muchísimos creadores de contenido, por lo cual es importante ver cómo puedes diversificar no tan solo tus ingresos, sino de dónde vienen esas fuentes de ingresos. Por eso, además de aprovechar plataformas como YouTube, si tienes tu podcast ya en YouTube o si lo estás considerando, para que así puedas atraer clientes y monetizar, también es crucial tener algo bajo tu control, tu propia lista de correo electrónico, tus productos, tus servicios, tus membresías. En mi caso, los retainers y mis servicios siguen siendo mi pilar principal, mi fuente principal de ingreso. Y me llena de mucha satisfacción saber de que he logrado estas metas financieras con mi negocio. Me llena de mucha alegría y me llena de ánimo, me da ánimo para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero a la misma vez, al poder ver estos números, al poder ver la data, puedo tener una mejor noción de cómo yo entonces puedo planificar cómo se vería mi negocio.
Si, por ejemplo, mi meta es reducir la cantidad de retainers o cambiar el tipo de retainer para que tener más clientela de podcasting, de lanzamiento, entonces, ¿qué yo debo de hacer para hacer eso, para poder lograrlo? ¿Qué tipo de contenido yo voy a estar creando para entonces apoyar esos servicios que quiero ofrecer con mayor cantidad versus estos servicios de retainer de marketing? Porque estos retainers de marketing, en mi caso, es una mezcla de varios servicios que ofrezco dentro de ese paquete mensual, si podemos decirlo de esa forma, pero no todo lo que yo hago ahí se relaciona al podcasting. Entonces, si yo quiero enfocarme aún más en el podcasting, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a crear mi contenido para sustentar esa meta? Y eso es lo que quiero que estés pensando en cómo tu contenido se conecta con tu negocio, con tus productos, con tu servicio. No es simplemente crear por crear, sino que hay una estrategia detrás de eso. Y sí, al momento de crear contenido hay muchas veces que estamos probando, viendo qué funciona, qué no, sobre todo al principio, incluso cuando estás haciendo cambios y demás, pero siempre tener en mente es, ok, ¿cómo esto está conectado a esta otra cosa? ¿Estás vendiendo en ese episodio? ¿Estás teniendo un llamado de acción? ¿Cuál es el llamado de acción? Etcétera. Y todo esto va a variar durante todo el año porque durante el año hay varias fases. O sea, que puedes que a principios del año estés en el proceso de lanzar productos, lanzar un servicio o que estés en la fase de crecimiento. O sea, que hay varias fases durante el año y dentro de esas fases hay varios llamados de acción y todo eso va a estar atado a tu estrategia global para con tu negocio y con tu creación de contenido. Yo como emprendedora, mi negocio es la base de todo y mi podcast es una herramienta para yo poder crecer mi negocio, para yo poder crecer mis servicios. No es al revés, o sea, mi podcast no es mi negocio son mis servicios y mi podcast es una herramienta. Entonces te pregunto, ¿qué rol juega tu podcast? ¿Qué rol juega tu canal de YouTube en tu negocio? ¿Lo estás utilizando como un canal o tu negocio gira en torno alrededor de ese canal? Y entonces, a base de cómo contestas esa pregunta, entonces tienes que considerar cómo vas a diversificar esos ingresos para que no estés dependiente exclusivamente de una plataforma y tengas más control de tu contenido, más control de tu audiencia, de cómo conectar con ella y más control de tus ganancias. Al principio, cuando yo comencé mi negocio, no me gustaba mirar los números, no me gustaba mirar las finanzas y esto creo que puede ser un problema bastante frecuente y porque no estaba generando tantos ingresos y pues no me sentía como contenta, pero de varios años hacia atrás, hacia ahora, me he puesto a mirar esa data, veo los números, los veo y entonces lo entiendo y siento que me da esa sensación de empoderamiento porque entonces estoy clara de lo que está pasando y puedo corregir, puedo tomar acciones para corregir y entonces encaminarme o reencaminarme hacia lo que quiero, hacia donde quiero llegar. Y si me está funcionando todo, entonces, ¿qué puedo hacer para mantenerlo? Que a veces yo creo que es hasta un poco más difícil. Cuando estés pensando en las finanzas para este año, sea que ahora es en marzo o el momento en que estés viendo este video, para el próximo año, cuando sea que lo estés viendo el video, lo importante es empezar hoy, pero es empezar, eso es lo importante. Piensa en la diversificación de los ingresos. Recuerda que esto es clave para la estabilidad de la economía de creadores, dentro de esta economía que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo puedes diversificar de una forma sostenible? Al inicio del episodio yo comenté que yo cuando comencé mi negocio tenía como 3 o 4 fuentes de ingreso y que luego ya el año pasado tenía 7 fuentes de ingreso. No siempre fue así, no siempre fue subiendo. A veces bajaba, a veces subía, fluctuaba siempre. O sea, que no te sientas con la presión de que, tengo que tener 7 fuentes de ingreso. No. Si tienes una, piensa cómo puedes añadir una segunda. Si tienes 2, ¿cómo te sientes con esas 2? ¿Crees que puedes añadir una tercera? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque también no es tan solo añadir, sino es cómo vas a añadir. Cómo esa fuente de ingreso adicional se puede añadir a tu sistema de tu negocio de una forma sostenible, para que no te queme, para que puedas seguir haciendo todo lo que tú quieres hacer. Entonces, lo otro es ¿qué puedes priorizar este año para tener más control de cómo puedes comunicarte con tu audiencia o tener mayor control de las posibilidades de ganancia? Como mencioné, no dependas de una plataforma solamente, diversifica las plataformas, pero volviendo, no tienes que tener 20,000 plataformas, no. Una adicional, ¿tienes una? ¿Cuál es la segunda? Sostenible, pensamos siempre en sostenible, ¿qué es viable al momento de hoy? Si tu meta es llegar a 3 plataformas, perfecto, pero ahora puedes tener 2, ok, vamos a trabajar con estas 2. Enfócate en esas 2 y luego seguimos poco a poco.
Las plataformas siempre pueden cambiar. Cómo te pagan, cómo funcionan y demás, siempre el algoritmo, todo eso puede cambiar. Así que siempre tenga un plan para que tu negocio no dependa solo de ellas. Si estás por lanzar tu podcast o tu canal de YouTube este año, es importante pensar en la monetización desde el día 1. Y eso no se refiere a tener auspicio gracias a que tienes tantos miles de downloads. Me refiero a monetizarlo de una manera estratégica, sin depender de una sola plataforma. Si estás listo para lanzar tu podcast y quieres tener una estrategia de monetización para comenzar con el pie derecho, te invito a que agendes tu sesión de descubrimiento en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratis y ahí podemos determinar cómo podríamos trabajar juntos, ya sea por medio de una sesión o varias sesiones estratégicas, o si quieres lanzar tu podcast, entonces cómo podríamos trabajar juntos para tener un lanzamiento para tu podcast este año. Te veo en el próximo episodio.